Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Velada Metafísica, un podcast de conversaciones que nace a raíz de la idea de que conozco personas muy interesantes y muy talentosas y quiero que compartan sus ideas con el mundo. Hoy estamos con Nube Gris y vamos a hablar de ilustración, estilo propio, cómo encontrarlo y básicamente cómo explotarlo, ¿cierto? Entonces, me gustaría que te presentes primero. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan David, pero pues nadie me conoce realmente como Juan David, sino como Nube Gris. Soy artista de acá de Itagüí, prácticamente toda la vida. Llevo más o menos de manera seria en la ilustración. Yo creería que como unos 7 años más o menos, que de verdad me empecé a enfocar y nada, muy contento de estar acá, la verdad. Súper, me parece súper importante eso como de dedicarse a la ilustración porque pues la gente piensa que esto es un hobby, pero no, es una manera de vivir, ¿cierto? Me gustaría que empezáramos hablando de cómo definirías el estilo propio. Pues me siento así todo entrevista, así pasando el micrófono de a poquito. Pero yo definiría el estilo propio como su sello, forma, característica de expresarse, pero también partiendo de la idea de que nada es original y que realmente somos retazos de un montón de personas y experiencias y ideas. Entonces también siento que uno en el arte se va volviendo retazos también de lo que consume. Y como que hoy voy a estar diciendo mucho como que, porque casi para mí es una filosofía el consumir arte a diario, de cualquier tipo. Cine, videos, música, libros, juegos, lo que sea, pero estar siempre nutriéndose de todo. Porque quizás con una película de terror así antigua, uno se va a inspirar para hacer cierto tipo de eh, como monstruos o tener cierto tipo de línea o agarrar cierto tipo de cosas como, uy, esta iluminación me gusta mucho, este tipo de encuadre me gusta mucho, esta línea, este sombreado, como ciertas cosas, por ejemplo, me acuerdo mucho de esta película de Nosferatus, como sí tiene como muchas cosas en blanco y negro y de contrastes muy interesantes y me gustaba mucho ya que yo antes inicié mucho es con full blanco y negro, a mí me costaba mucho el color y para mí, yo antes creía que el estilo mío era como solo hacer todo blanco y negro, pero realmente me fui dando cuenta con el tiempo que es más la línea que uno tiene que un formato o que una forma de hacer el arte, por así decirlo. Y yo siento que ahí podríamos como de una vez pegarlo con el cómo desarrollar el estilo propio, que la verdad siento que es mucho con práctica. Obviamente estar encarretado, casi obsesionado con lo que uno hace, porque sí recuerdo mucho como en épocas de colegio, que era como pandemia, entonces uno estaba en virtualidad y yo casi no le prestaba atención a clases, entonces solía como matar dos pájaros de un tiro y dibujar un montón y descubrir un montón de música nueva. Entonces todos los días tenía como el propósito de escuchar tres álbumes distintos y dibujar como todo ese tiempo. Entonces fue así como durante varios mesecitos, así todos los días, escuchando un montón de cosas, de un montón de sonidos, un montón de sensaciones de todo el mundo. Y siento que eso también se transporta mucho a la línea porque es como la sensación que me trae esa música a la hora también de crear, porque yo siento que para mí es muy fundamental estar consumiendo ese arte mientras lo estoy haciendo, pues así sea como escuchando una canción, viendo una serie de fondo, una película, pero algo que me haga fluir como con lo que estoy dibujando realmente o con lo que estoy haciendo. Entonces sí siento que la búsqueda del estilo propio al principio es muy... quiero tener mi propia voz y que la gente me caracterice o sin importar qué haga, sepan que soy yo. Entonces siento que uno se obsesiona mucho como el cómo llegar a eso o el qué hacer para que mi línea llegue a eso y siento que eso lo termina encontrando a uno.
como durante todo ese camino de exploración, porque sí siento que para el estilo propio hay que explorar un montón. Y he visto como un par de velas metafísicas también que he escuchado mucho eso de robar mucho como artista. Y siento que es súper necesario como ver un tipo de ojos y empezarlos a implementar un montón en las ilustraciones de uno. O ver ciertos tipos de línea gruesa y empezarlos a implementar para experimentar. Y yo siento que a partir de toda esa experimentación uno va agarrando cosas que realmente le acomodan a su forma de expresar, su forma de ser y ya de transmitir en el lienzo o en la hoja. Entonces, sí siento que es mucho eso de que uno es un retazo y un montón de cosas y tiene que irse también nutriendo de esas líneas, de esas cosas hasta construir su propio Frankenstein de ilustración, por así decirlo. Sí siento como mucho esa idea, la verdad. Mira que yo no sé si tú dimensionas el impacto que a mí me generó una vez que estábamos conversando. Hace mucho tiempo, yo creo que una de las primeras veces que conversamos en la vida, o sea, hace como que 4 años, Ujú. que me dijiste que le tenías mucho respeto a la línea. Gente, ustedes no saben lo que a mí me movió eso. O sea, para mí fue como, parce, total. O sea, llega un punto en el que yo he tenido varias sensaciones con el dibujo. Bueno, realmente las personas que no me conocen no saben esto porque yo no hablo mucho de mí en el podcast, pero Ujú. yo también soy ilustradora, ¿cierto? Nosotros somos colegas. Entonces, he sentido varias veces como que la hoja está ahí, pero ahí ya hay unos espíritus habitando, ¿cierto? Y yo simplemente es como si canalizara esos espíritus y los hiciera aparecer en el papel, Ujú. pero ellos ya están ahí viviendo. Y yo simplemente entablo una conversación con ellos y es como, parce, ahí va el respeto y ahí va como esa obsesión y esa dedicación que uno debe tenerle a lo que ama, porque esto es lo que amamos, ¿cierto? Y, y algo muy importante, no tener miedo a compartirlo con otras personas, ¿cierto? Porque no sabemos qué tienen nuestros espíritus para decirle a otras personas que puede ser bastante importante. ¿Qué pasa si el estilo creativo muta constantemente? Por ejemplo, yo que soy una persona que yo de profesión soy artista visual, Ujú. entonces yo aprendí un montón de técnicas, ¿cierto? Y que la foto, que el video, que el dibujo, a veces la pintura, la escritura. Entonces, ¿qué pasa cuando en dibujo tengo un estilo, pero en pintura tengo otro, pero en foto tengo otro? Y a eso a veces, mientras uno está como encontrando sus maneras, lo puede confundir a uno. Ujú. ¿Cómo crees tú que es la manera como de unificar esos caminos? Si es que hay que hacerlo. Pues bueno, yo creo que de ahí podemos volver a partir de eso del respeto a la línea y todo eso. Y también mucho de esta comunicación con ella, por así decirlo, ya que de alguna manera una hoja en blanco de cualquier material y un lápiz o un marcador o lo que sea ya se transforma en uno, por así decirlo, o en un doble de uno, un clon de uno, ya que sí siento también mucho esa comunicación con la línea o que me habla o que me guía de ciertas maneras porque muchas veces yo solo me plancho a dibujar y ya, como que dejo que pasen las cosas. Entonces sí siento mucho ese escuchar, dejar rayar y en parte hacer muchas cosas feas, hacer un montón de dibujos feos, un montón de cosas raras que uno diga, ¿qué es esta cosa? Que uno de verdad, o sea, sí, que uno le dé pena ya mostrar lo que uno, uy, bueno, sigamos en el otro, pero llegar al punto en el que uno ya se aburra tanto de dibujar que uno solo le quede seguir dibujando más, pero en otros formatos o en otras cosas. Entonces también siento que en parte por eso es tan necesario de que mute y antes siento que mutar se vuelve una ventaja para el estilo, ya que es ver otras formas de comunicar eh, su voz, por así decirlo, ya que digamos que de pronto en la pintura vos encontrés ciertas cosas con la mancha que con la ilustración no te dé, ya que de pronto el material no lo permite o no te deja comunicar cierto tipo de cosas, entonces también siento que es como escuchar mucho la herramienta
como aprender mucho de la herramienta, a experimentar primero mucho con ella y ya de ahí sí empezar como a comunicar realmente más con ella, ya que se tiene como una relación, por así decirlo, porque pues obviamente no todas las técnicas son lo mismo y por más de que uno tenga un estilo gráfico como similar, de pronto estas materiales o técnicas no se preste tanto para esto, sino primero para conocerlo, experimentar y salir mucho de esa zona de confort, porque también siento que así como uno cambia constantemente, el estilo también. Pero así como uno tiene ciertas cosas y raíces que siguen siendo uno y que lo siguen caracterizando por más que uno cambie o por más que uno crezca en ciertas cosas, uno sigue siendo uno en un montón de aspectos. Entonces siento que en el lado artístico también es similar. Por más que uno esté mutando con la línea, por más que uno esté experimentando con color, con mancha o con collage, con un montón de cosas, siento que también se está encontrando esa propia voz y se está como buscando una forma nueva en cierto aspecto, siento, porque uno también se cansa de el mismo material o hacer lo mismo y tal vez de decir lo mismo. Entonces también siento que durante toda esa búsqueda es súper necesario experimentar un montón, pero un montón. Antes siento que por eso la mutación es realmente un crecimiento, es una buena metamorfosis de todo lo que uno está haciendo y lo que uno es con el papel y con el arte, por así decirlo. Siento yo, la verdad. Mira que me resuena mucho eso como de cansarse de decir lo mismo, ¿cierto? Como que uno a veces puede llegar a ser un poco redundante y, y repetirse, y bueno, no es que esté mal repetirse, pero qué pasa conmigo cuando me repito? ¿Y qué pasa si repito para no repetir, como dicen en el teatro, que es como volver a hacer lo mismo, pero siempre con una intención diferente? Y se me ocurre pensar como qué pasa si dibujamos mentiras, pues como cosas que no sintamos en realidad. Porque suele ser mucho como que el arte es una expresión de mi interior, de mis emociones, pero ¿qué pasa con esas emociones inexploradas, esas emociones a las que yo no alcanzo a llegar o que no me he permitido llegar, pero otras personas sí? Entiendo. Eh, Pues es que yo la verdad siento que lo artístico para mí roza con lo espiritual, casi casi, ya que con ciertas formas de meditación o de concentración en su subconsciente y plasmarlo en escritura o en ilustración, y puede que uno sienta mucho enojo, pero haga un montón de cositas contentas o sienta mucha tristeza y escriba un montón de poemas felices como que, o tristes obviamente, como que sí siento que sí hay mentira, pero dentro de esa mentira hay mucha magia, entonces siento que uno como siendo artista juega mucho con esas ilusiones y con lo falso y con la idea y todo este tema que transmuta mucho, yo siento que a lo espiritual justamente, porque ya roza como con ciertos temas del alma, también lo que uno hace, o ciertos temas de su propio ser con lo que uno hace, ya que sí, también el estilo propio es ser mucho uno, por así decirlo, y lograr como ser uno y expresarlo en las cosas que intenta expresar, pues en los medios o formas o métodos, siento yo. Entonces, sí, no sé, me parece que esa parte de las emociones es muy interesante explorarlas por medios artísticos, incluso psicológicamente, eso se hace un montón, pues que se usa mucho la psicoterapia con el arte. Y pues sí me parece que nutre demasiado por lo mismo, porque hay muchas cosas en subconsciente que de pronto el papel le quiere decir a uno, o la tinta o la ilustración le quiere decir a uno y uno se repite de pronto porque tiene un pensamiento, un ciclo, unas cosas que justamente también se están repitiendo mucho, que también se demuestran en lo que uno hace. Por lo mismo, siento eso, que te había dicho de que
uno cambia un montón, como cambia la línea y eso se refleja un montón, como esos sentires o el estado de ánimo también a uno como artista, el que tanto crea o que tanto no, porque ahí también entra, siento yo, como lo de la musa, que la musa también entra a jugar mucho con el sentir, como cuando uno está muy melancólico, cuando uno está súper triste, uno empieza, yo siento que a escribir un montón, a crear un montón, a generar un montón de ideas, cuando uno está re enamorado, uno también empieza a crear un montón de cosas, a escribir un montón de cosas, a tomar un montón de fotografías, de un sinfín de cosas, a hacer fanzines por montones. Yo también siento que independientemente lo que uno haga, es bueno hacer fanzine. Como cualquier cosa que uno haga, es bueno hacer fanzine porque es como un método de desestresarse, fácil de compartir las cosas y también de compartir como esas emociones y sí, como un diario casi casi. Y más por que el fanzine es muy fácil de compartir y siento que ahí entra lo de uno entrar a compartir como el arte de uno o las cosas de uno para llegar a impactar de cierta manera inconsciente o conscientemente a otros, porque yo siento que a mí una cosa que me ha cambiado mucho la vida son los fanzines de 1.000 pesos, de chiquito, o de 2.000 pesos, que yo iba a ferias, un montón de cosas, y iba a un fanzine así todo normalito de cualquier cosa, y a mí me encantaba, y ni siquiera me acuerdo el nombre del artista, ni un montón de cosas, ni el cómo lo conseguí, pero sí de cómo me inspiró un montón eso de manera inconsciente a intentarlo también. Entonces siento que también como artistas tenemos como cierto deber de retribuir como eso mismo que a nosotros nos dieron de niños, por así decirlo, como esa inspiración inconsciente, tal y como están las caricaturas, o como están las películas, o como está cuando uno va en un bus y simplemente está mirando los rayos por la ciudad. Siento que son cosas que la cotidianidad a uno le inspiran un montón y uno empieza como también a transmitir y a intentar de que esa cotidianidad se nutra de uno y uno poder ser parte de ella y ser parte de los demás de una manera inconsciente, así como lo es de pronto el man que nos lleva en el bus a todos, que nadie lo conoce, pero que ayuda a un montón de personas y un montón de gente que ayuda para llegar al trabajo, a un montón de lugares. Uno al fin y al cabo también es un puente y un transporte para generar ganas, para generar curiosidad, entonces también siento que es muy importante como todo eso en lo artístico y lo espiritual porque no sé, siento que se refleja en todo, por así decirlo. Siento muchas cosas. Sentí, pienso muchas cosas. A ver. Bueno, por un lado, muchas veces yo literalmente he sentido que a mí dibujar me ayuda a pensar. Como que uno tiene una bruma de pensamientos, le pasan un montón de cosas, uno dice cómo elaboro esto que me está pasando y muchas veces el medio no es necesariamente la palabra, sino la línea. Y luego uno ve lo que dibujó y es como, ¿qué esto de dónde salió? Y lo analiza un poco y es como, claro, tiene todo que ver con lo que me está sucediendo. Y es como si algo se descargara y es como que, bueno, ya lo elaboré. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Ya lo puedo mirar. ¿Cierto? Es como ponerlo en el exterior, ponerlo del interior en el exterior para poder mirarlo, distanciarse un poco y ahí sí como tener otra perspectiva del asunto. Otra cosa es que viva el fanzine. Ujú. ¡Viva! Totalmente. ¡Que viva el fanzine! Para las personas que no saben qué es un fanzine, es básicamente una autopublicación que nace como de las personas que están obsesionadas con algo, fan, que son fanes, Ujú. zine, de magazine, revista, una pequeña revista alrededor de algo, de cine, de música, de literatura, y eso muta, pues ya realmente uno puede hacer un fanzine de lo que sea, como sea, puede valer lo que sea, Ujú. con los materiales que sean. Nosotros somos dos fancineros callejeros bastante asiduos. Ujú. Y total, o sea, me encanta el fanzine que está al alcance de cualquier persona. Y la gente, por ejemplo, cuando yo he dado como talleres de fanzine, me dice, pero, ¿qué reglas tiene? Pero, ¿cómo tiene que ser? Y es como, parce, eso puede ser lo que a usted se le ocurra. Lo que a usted se le ocurra. ¿Usted quiere hacer un fanzine de los maullidos de su gato? Hágalo. ¿Usted quiere hacer un fanzine de la ropa que le gusta? Hágala.
Usted quiere hacer un fotofanzine, un fanzine de fotografías, hágalo. O sea, es súper barato de hacer y es como una manera muy sencilla eso de compartirse con otros. Y también pienso un poco como el servicio, como de ponerse al servicio de la humanidad, ¿cierto? Porque vinimos a la vida y estamos viviéndola también para compartirnos entre humanidad. Entonces, eh, esto como en el camino del arte, siento que es como tener conciencia de todo lo caminado, de todo lo experimentado en la vida, o sea, todos tenemos una vida súper rica y nutritiva y llena de magia. Y cómo comparto esto con otras personas porque quiero que la humanidad vea mi humanidad, sí. Ujú. Es como, Y interpretarlo en tan solo 6 páginas o 8 páginas, también siento que es muy, qué pena, muy interesante también eso del fanzine, porque no se necesita una habilidad en concreto como de ilustración o de escritura o de narración, sino nace más de la necesidad del compartir o del expresar. Entonces por eso siento que el fanzine es tan importante, porque nace mucho de eso, sí, de lo de ser fan y de que esto me guste tanto que yo quiero que alguien sienta la misma sensación al leer esto o al ver esto, así sea por cosas sencillas. Entonces, sí me parece muy chimba también el fanzine por ese aspecto, por la libertad que trae en él, porque sí siento que, digamos, ya haciendo cómic y todo esto, sí se siente mucho la diferencia también como en la industria, por decirlo así, ya que dentro del cómic sí exigen más reglas o cierto tipo de cosas narrativas que pronto en el fanzine uno puede tener más libertad de uno escoger cómo expresar y simplemente también tener la justificación de a mí me gusta y ya, simplemente es así. sí. Porque este papel, porque siento que se ve bien, transmite lo que quiero y ya, me gusta un montón. Entonces me parece súper bacano porque es súper personal al fin y al cabo, que es como contar una de sus muchas obsesiones, por así decirlo, y más en medio de arte. No sé, también coleccionarlos me parece una cosa muy interesante. Es que todos los fanzines que son de collage, como fotografías así, y full blanco y negro, con textos y mucho, me parecen muy increíbles. Pues siento que tienen narrativas muy interesantes o cuentan cosas de verdad muy bacanas con imágenes re sencillas o re colombianas. Entonces, no sé, siento que a uno un librillo uno no cree, uno llega con muy poquitas expectativas y le cambia un montón la vida porque, por ejemplo, mis libros favoritos yo ni siquiera los tengo, los tienen personas que ni siquiera sé quiénes son. Si lo están viendo, devuélvanmelos, porfa. Devuélvale ese libro. Que sería mi fanzine favorito, que es Manual de la Autodestrucción. Men. Hola, totalmente, total. De Increíble. hecho, este es un saludo a Cami, que hace mucho no nos vemos, pero está bien, es un saludo a Cami y a Manual de Autodestrucción, mejor dicho, eso ha llegado a cada rincón de Medellín y Sí. definitivamente le ha cambiado la vida a muchas personas. Totalmente, y de pronto, pues sí, yo la verdad lo compré, como que lo estudié y me enamoré de él y lo empecé a compartir un montón. Empecé a decir, parce, te tenés que leer esto, parce, te tenés que leer esto, te tenés que leer esto. Entonces, sí siento que es un fanzine que uno llega como, o sea, con un título muy llamativo, aparte, y con un concepto también muy interesante de la identidad. Y no sé, pues para mí, Editorial Zarigüeya, son unas cosas increíbles, la verdad, unas cosas geniales. Y ese fanzine, no sé, pues a mí me transformó un montón, me cambió un montón. No llegué obviamente al punto de hacer las cosas del fanzine porque si no, no estaría acá, sino ojalá en Argentina por allá de Ocupa con un montón de gente, quién sabe, tocando música o haciendo qué cosa. Pero sí siento que uno lo puede llevar a un nivel muy introspectivo, muy interesante, como el, pues plantearse uno quién es y un montón de ideas de él, uno qué habita y qué forma dentro de todo. Y también un libro de cine que se llama como Industria, Cine y no recuerdo el resto, pero es un libro como muy interesante que va contando un poco la historia del cine y
el cine clásico como el spaghetti western o cositas así a lo italiano, ya más a lo setentero, sesentero, ochentero, noventero, un poquito esa evolución de el terror, la cámara, pues no sé, un montón de cosas y siento que aunque yo ilustre o yo haga más como un formato, sí, un fanzine o cómic o ese otro tipo de cosas, sí siento que me nutro un montón de esas historias y de esos conceptos, porque al fin y al cabo, digamos que para un cómic uno se nutre un montón de esa narrativa, digamos, si yo voy a hacer un cómic de vaqueros, eso me sirve un montón para el Spaghetti Western, que de ahí nace un montón de planos para el cine, el plano americano de toda la vida. Y pues sí, como muy referenciado en muchas cosas muy puntualmente. Entonces, también entra ahí como lo que te decía de consumir arte, así por montones, sin importar cuál sea, pero consumir diariamente arte y hacer diariamente arte. Siento que es la forma para uno en parte conseguir ese estilo propio y un equilibrio en la vida misma. Porque, pues sí, para mí un día que yo no dibujé es un día perdido, casi casi. Porque yo me estreso un montón si no dibujo o si no hago cualquier raya o línea. Así sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, no sé, sí siento que es muy bacano también por eso. Como el consumir arte, crear arte. Así sean líneas como bobas o muñequitos o siluetas o lo que uno está viendo directamente también es una forma de comunicar y decir como esto es lo que soy, esto es lo que estoy reflejando, este es mi día o este es mi ser y pensar reflejado en un muñequito que me parece muy interesante, la verdad. Ahora hablemos de la calle dura, de, de ganarse la papita. Si alguien me contrata, si alguien nos contrata, ¿debemos de cambiar nuestro estilo gráfico o debemos de mantenernos? Yo siento mucho que también es pensar, o sea, esta es una respuesta muy de abogado, pero la voy a fundamentar y es depende. Pero sí siento que es depende como a uno cómo lo contraten, si como artista o por el arte que uno hace, porque muchas veces hay personas que porque uno hace arte, ya como que quieren que uno haga cierto tipo de formatos o cierto tipo de encargos, entonces sí siento que es como aclarar mucho con el cliente o con la persona que uno va a hacer la obra o el proyecto o lo que sea, como tener muy en claro si me contrató específicamente por mi estilo, por mi forma de expresar las cosas, porque ahí ya entraría como en un juego de ambas, que sería como tener esa comunicación asertiva, que siento que a veces es muy complicado, por eso yo sí prefiero más la ilustración que el diseño, porque sí siento que en el diseño uno no se puede ir tanto a un estilo propio, sino más a lo que dice el cliente directamente, entonces siento que uno se vuelve muy esclavo de que le estén devolviendo las cosas y tener que estar rectificando, organizando y organizando y organizando. Y igualmente pues en los proyectos eso es algo natural y normal. Pero sí siento que hay personas que llegan con una expectativa de que uno es artista y uno hace todo tipo de arte o cualquier tipo de arte. Entonces llegan con la idea de, ay, me gustan mucho estas florecitas y quiero que me las haga. O, ay, quiero una virgen de tal manera, porque también es una salida económica. Y de pronto hay personas que también por eso es bueno como esa parte de la comunicación del, bueno, quieres como eso, pero más a mi estilo. También por eso siento que es muy necesario el portafolio, o como mostrar un poquito de uno quién es, para que sepan como a quién están contratando primero. Y saber cómo, sí, uno cómo hace las cosas, ya que ahí sí llega a ese otro punto en el que a uno lo contratan más por el arte que uno hace y es más interesante ya que de pronto le ponen un tema o una idea o una forma de como no mostrar las cosas, pero le dan más esa libertad creativa de, bueno, usa más tu línea o puedes hacer un boceto nuevo o una propuesta distinta o como ese tipo de cosas, entonces también siento que es como mucho aclarar eso. E igualmente, aunque uno no quiera, la línea de uno va a estar, por así decirlo, así sea sutilmente, en, no sé, en un color, en una forma, pero se va a entender igualmente que es de uno. Yo siento que también eso es lo que tiene como el estilo, que ya se liga a uno tanto que es de manera tan inconsciente que así sea que uno esté intentando hacer
algo súper distinto a lo que uno hace, se va a seguir notando que es de uno, de buena manera. Entonces sí siento que, pues obviamente sí o sí se va a mostrar y crear desde el arte de uno, pero también siento que es mucho de esa comunicación y saber primero qué quiere el cliente o qué quiere la otra persona o qué quiere expresar o qué quiere desarrollar. Siento que la comunicación es súper importante para mostrarlo en imágenes. Entonces, sí me parece como primero tener que pasar ese proceso y ya de ahí sí poder definir más como, bueno, si me buscan realmente por lo que yo hago, en la forma que yo lo hago, así sea que me pongan un montón de parámetros, pero yo ya sé que es mi línea y ya puedo tener esa libertad y esa tranquilidad o saber que es como, bueno, de pronto para conservar, por ejemplo, que se necesitan fondos para tales cosas o tipo de diseño para tales cosas, entonces ahí ya uno se mete a algo más general, por decirlo así, o más a lo que diga el cliente o más a lo que le diga el proyecto, porque también uno puede ser parte como de proyectos y puede ser parte del storyboard, por ejemplo, y uno no puede tampoco mostrar tanto el estilo propio en un storyboard. Pero sí es como muy útil a la hora de la comunicación y un montón de cosas. Entonces también siento que por eso es dependiendo del proyecto y lo que se quiera hacer. Y que creo que ahí entra mucho como creérselas, ¿cierto? Eso es fundamental Sí. en ese, bueno, es que, por ejemplo, yo creo que en el arte sucede mucho, no sé si en otras profesiones, pero yo no he escuchado un abogado que diga, ay no, qué miedo, me contrataron, pero ¿será que yo sí soy bueno para esto? Y es como, bro, claro que sí, o sea, es lo que has estado estudiando, trabajando, explorado, entonces creo que nosotros debemos de recordar constantemente cómo creérnoslas, como que en nuestro medio hay mucho el síndrome del impostor, la impostora. Y es como, a mí me pasa más que todo en la pedagogía. Pues como que yo cuando sacaba mis primeros talleres era como, ¿y yo quién me creo para enseñar esto? Y es como, ¿quién me creo? Pues mira, he estudiado tantos años, he hecho tantos laboratorios, he hecho un montón de cosas. O sea, ¿quién me creo? Pues lo que soy. Entonces, a la hora de que alguien nos contrate, también creérnoslas como, bueno, se acerca a mí porque le gusta mi trabajo. Y así quiera como cosas diferentes, aún así, pues confía en mí porque confía en mi trabajo. Entonces, como creernos eso. Y por último, si me quedo sin ideas, ¿qué puedo hacer? Pues siento que es la misma conclusión de lo ahorita, que es lo del consumir arte a diario por montones, pero también siento que uno como artista de pronto tiene una transición que a uno no le dicen mucho y digamos es cuando uno hace el arte como un hobby y ya cuando se vuelve su trabajo, porque uno antes veía el arte como la forma de desestresarse, ¿cierto? Y yo también siento que a veces para uno salir de esos bloqueos o de esa falta de ideas es volver mucho a la base del uno por qué dibuja. Y eso es a la niñez, de hecho, y es como, porque es algo que me entretiene, es algo que parece súper divertido yo poder hacer que una hoja que no haya nada, haya un montón de cosas que yo imagine y que yo disfruto hacer realmente, porque me nace hacerlo y me parece súper increíble dibujar, por eso me obsesiono tanto haciéndolo, entonces también siento que es como recordar mucho como el por qué uno hace las cosas y que a veces uno se complica mucho y realmente todo viene de algo muy sencillo, que son unos sentires, unas ideas y unas formas de decir, eso es lo que yo amo y ya. Y sí siento que cuando pasa de hobby a trabajo se nota un montón porque ya uno pasa de tener que hacer unas cosas en el día y que esa sea su distracción a ya tener que hacer eso para su día a día y tener otra distracción, me hago entender. Ya que sí, pues ya a un nivel de exigencia y de tiempo y de muchas otras cosas, también se puede terminar en cierto aspecto cansando de dibujar o de hacer un proyecto porque eso es súper natural. Cuando uno ya está acabando un proyecto, yo siento que ya es el momento en el que uno ya está mamado, uno no quiere ni volver a ver esos personajes ni escuchar eso porque uno ya se lo ha leído y recontraleído y leído y leído o
visto un montón de veces y rediseñado un montón de veces. Entonces, ese hobby que era como, para desestresarme de todo esto del día a día, ya se vuelve el día a día, pero también es verlo como, qué bacano. Y encontrar como también algo, un catalizador o algo que lo distraiga a uno, como puede ser caminar, como puede ser, no sé, leer, como puede ser hacer algún deporte o hacer ciertas cosas de contemplación, como con lo artístico. Yo siento que la fotografía se presta mucho para eso, como para uno detenerse, mirar el lugar, los espacios y nutrirse de eso. Y inconscientemente, como, aunque uno esté sin ideas, ya al recibir como tanta información de su cotidianidad o de su día a día, uno termina plasmando eso o inspirándose en ciertas cosas que tienen las texturas de las hojas, por ejemplo. A mí una cosa que me nutría un montón si era como la naturaleza y como salir a caminar y esos viajes, porque por ejemplo la textura de los árboles a mí me trama un montón, y más para hacer las líneas, para hacer ciertas cosas psicodélicas, como que me parece que naturalmente hay unas texturas e imágenes muy increíbles. Entonces sí siento que el caminar, uno ponerse así de distraído a mirar todo lado, siento que es súper importante. Siento que ver películas es muy muy necesario, y no cualquier película, sino de verdad como buscar películas que lo atrapen a uno, que sean para uno, porque hay películas para todo el mundo y que de verdad tengan algo que expresar o que contar en cierto aspecto, así sea lo más sencillo narrativamente, pero que tenga unos planos muy bacanos, una idea súper bacana. No sé, para mí el cine latinoamericano, por ejemplo, es algo que me nutre un montón. El cine mexicano, el cine acá colombiano, esta película de Güeros, no sé si la conozcas, me parece Por Dios, por Dios. increíble, increíble, y juzga un montón de cosas dentro de la misma película, sobre la misma película, y tiene unas formas narrativas muy increíbles, como las escenas que sonaba la música, que no sonaba nada realmente. Y siento que es como un recurso súper bacano, como el, no sabemos qué estamos oyendo, pero sabemos que es increíble. Entonces son como recursos que uno de pronto al cómic puede meter, o que dentro de una narrativa puede meter, o que dentro de esa idea de esa cotidianidad, de hecho como en esa peli de Güeros o en la de Temporada de Patos, que también es súper similar, que es lo que muestra su cotidianidad y lo que muestra un día normal, y cómo puede ser lo más mágico del mundo, cómo realmente vivir y hacer son cosas como muy increíbles, pero uno no se suele dar cuenta o no se suele detener tanto a verlo, porque tenemos que estar muy constantemente en cosas, obviamente, y estamos muy ocupados o muy afanados, y todo el mundo tiene que ir a algún lado y nadie llega a ningún lugar. Entonces sí siento que es como súper necesario también uno adentrarse como lo hacen en las películas, como uno poncharse y vivir la vida y sentirla, porque es una nota. Entonces al uno vivir y sentir y hacer todas estas otras cosas, yo siento que lo nutren a uno, y así mismo, como te decía, como me nutren a mí, me nutre a mi arte, porque mi arte es una extensión de mí, como mi hermano siamés, que no se ve, por así decirlo, pero que expresa un montón de cosas que de pronto yo no soy capaz de decir, o que de pronto no sé cómo decir, o ni siquiera sé qué quería decir. Entonces sí siento que es como alguien que te ayuda a hablar, un subconsciente, y es verlo también muy así, como experimentar un montón y ver un montón, vivir un montón para poder crear. Entonces sí siento que eso es fundamental, como por si no se queda sin ideas. Súper valioso. A veces, no, creo que casi siempre vivir la vida es un método de estudio. Sí. Bueno, cositas. Lo primero es que al principio de este podcast les voy a dejar el trabajo de nube acá arriba, ¿cierto? Cuando él se esté presentando, por si nos estás escuchando en Spotify y quieres ver el trabajo de nube, lo vas a encontrar acá en la descripción, en YouTube, y en la descripción en Spotify y en la pantalla. Lo otro es que, ya que hablábamos de la editorial Zarigüeya, este es como un aviso parroquial, una autopromoción. Y es que hace poco saqué mi segundo libro con la editorial Zarigüeya, con mi amigo Saúl Onzuleta. Y si te perdiste el lanzamiento,
Aquí en YouTube también está el lanzamiento completo, en el cual conversamos sobre el libro. Es un libro de ciencia ficción que sucede en una Medellín distópica no muy lejana. Y bueno, si tú no saliste inspirada de esta charla, la tienes que volver a escuchar. Porque yo salí con muchísimas ganas de ir a dibujar y escribir y caminar también. Sí, un montón. Y ver pájaros, y ver árboles, y patear piedras, y de todo. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Me la pasé muy chimba. Yo también. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Kimera Is, nos vemos en una próxima velada metafísica. ¡Chao!